La casa de los Martínez era siempre un bullicio de risas y juegos. Lucas, de 6 años, y Sofía, de 8, llenaban el hogar con su energía interminable. Pero el trabajo de Javier y Clara era agotador, dejándolos sin el tiempo y la energía que querían dedicarle a sus hijos. Fue entonces cuando decidieron contratar a una niñera. Después de semanas de búsqueda y entrevistas fallidas, apareció Ana. Desde el primer momento, Ana parecía perfecta. Joven, hermosa y con una sonrisa que iluminaba la habitación, se presentó como la niñera ideal. Los niños se encariñaron con ella de inmediato y Clara y Javier se sintieron aliviados. Parecía que la paz y la organización habían llegado finalmente a su hogar. Ana se integró en la rutina familiar sin esfuerzo. Siempre llegaba puntualmente y tomaba el control de las tareas del hogar con una eficacia sorprendente. Su habilidad para conectar con Lucas y Sofía era casi mágica. Sabía cómo calmarlos cuando estaban agitados, cómo entretenerlos durante horas y cómo mantenerlos seguros y felices. Era, sin lugar a dudas, la solución perfecta a los problemas de los Martínez. Sin embargo, Clara no podía evitar una leve sensación de incomodidad. Aunque Ana era amable y eficiente, había algo en ella que no terminaba de encajar. Era demasiado perfecta, demasiado correcta. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando Clara empezó a encontrar objetos fuera de lugar. Su reloj apareció en el jardín, sus llaves del coche en el cuarto de los niños. Pequeñas cosas que podrían haber sido descuidos, pero que, repetidas, comenzaron a inquietarla. Una noche, Clara se despertó de repente con una sensación de alarma. Bajó a la cocina a tomar un vaso de agua y, al pasar por el salón, vio a Ana sentada en el sofá. Estaba completamente inmóvil, mirando fijamente la pared. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no estuviera realmente allí. Clara la observó por unos minutos, el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, decidió regresar a su habitación, tratando de convencerse de que solo estaba cansada y había imaginado cosas. A la mañana siguiente, Ana actuaba como si nada hubiera pasado. Los días continuaron de la misma manera, con pequeñas anomalías que Clara intentaba ignorar. Los niños seguían adorando a Ana, y eso era lo que más le importaba. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo en el fondo de su mente. Un domingo por la tarde, mientras Clara estaba en la oficina y Javier en una reunión, Lucas se acercó a su madre con una expresión seria. Le mostró una caja llena de fotografías que había encontrado debajo de la cama de Sofía. Eran imágenes de diferentes niños, en distintos lugares, pero todas con Ana. La mayoría de los niños parecían felices, pero algunos mostraban miradas de miedo o confusión. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó calmarse, diciéndose que debía haber una explicación lógica para todo esto. Guardó la caja en su habitación, planeando confrontar a Ana más tarde. La mente de Clara se llenó de preguntas y temores mientras esperaba que Javier volviera a casa. Cuando Javier llegó, Clara le mostró las fotografías. Él también se alarmó, pero intentó mantener la calma para no asustar a los niños. Decidieron hablar con Ana esa misma noche, después de que los niños estuvieran dormidos. Querían respuestas, y las querían de inmediato. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara y Javier se sentaron en el salón, esperando a que Ana bajara. Cuando ella finalmente apareció, su actitud despreocupada hizo que Clara se sintiera aún más inquieta. Le mostraron las fotografías y le preguntaron por qué las tenía. Ana, con una sonrisa enigmática, les contó que había trabajado como niñera durante muchos años y que esas fotos eran recuerdos de los niños a los que había cuidado. Clara y Javier no quedaron completamente satisfechos con su explicación, pero no querían precipitarse en sus conclusiones sin más pruebas. Decidieron vigilar a Ana de cerca durante los próximos días, sin revelar sus sospechas. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambió. Clara y Javier observaban a Ana con ojos críticos, atentos a cualquier signo de comportamiento extraño. La presencia de Ana, que antes les había traído paz y alivio, ahora les causaba una constante sensación de inquietud. Una noche, Clara decidió revisar los antecedentes de Ana en línea, esperando encontrar alguna información que pudiera darles una pista sobre su verdadera identidad. Para su sorpresa, no encontró nada. Ana parecía no tener pasado. No había registros de ella en redes sociales, ni referencias de trabajos anteriores, nada que pudiera confirmar la historia que les había contado. Esto solo aumentó la sensación de que algo andaba muy mal. Cada día que pasaba, Clara y Javier se sentían más atrapados en una red de misterio y desconfianza. Querían creer que Ana era simplemente una niñera con una historia complicada, pero los hechos no dejaban de señalar hacia algo mucho más oscuro. La perfecta fachada de Ana comenzaba a mostrar fisuras, revelando un abismo de secretos que los Martínez no estaban preparados para enfrentar. La noche que decidieron confrontar a Ana, Clara y Javier no podían predecir el giro aterrador que sus vidas estaban a punto de tomar.
Sentados en el salón, con las fotografías y una lista de preguntas, se prepararon para desvelar la verdad detrás de la niñera perfecta. Pero la realidad que estaban a punto de descubrir era más espeluznante de lo que jamás habrían imaginado. La casa de los Martínez había cambiado. Lo que antes era un hogar lleno de risas y juegos, ahora estaba sumido en una atmósfera de tensión y sospecha. La presencia de Ana, que en un principio parecía un alivio, ahora era una fuente constante de inquietud. Clara y Javier se sentían atrapados en su propia casa, vigilando a la niñera con cautela. Clara no podía sacarse de la cabeza las fotografías que Lucas había encontrado. Cada vez que miraba a Ana, su mente regresaba a esas imágenes inquietantes de niños felices y asustados. La explicación de Ana no la había convencido, y cada día que pasaba, Clara se sentía más segura de que había algo profundamente erróneo con ella. Javier, aunque igualmente preocupado, intentaba mantener la calma. Sabía que necesitaban pruebas concretas antes de tomar cualquier acción drástica. Ambos padres decidieron instalar cámaras ocultas en la casa, esperando capturar cualquier comportamiento extraño de Ana. La idea de ser vigilados en su propio hogar era incómoda, pero la seguridad de sus hijos era su prioridad. Las primeras noches de vigilancia no revelaron nada fuera de lo normal. Ana seguía siendo la niñera perfecta, cuidando a Lucas y Sofía con devoción y eficiencia. Sin embargo, una noche, Clara revisó las grabaciones y notó algo escalofriante. En la oscuridad de la noche, cuando todos dormían, Ana se levantaba de su cama y deambulaba por la casa en silencio. Su expresión era vacía, y sus movimientos, mecánicos. Se detenía frente a las habitaciones de los niños, observándolos mientras dormían, antes de regresar a su cuarto. Clara sintió un nudo en el estómago al ver las imágenes. Algo estaba muy mal con Ana. Compartió el video con Javier, y juntos decidieron que era hora de actuar. Debían enfrentar a Ana y descubrir la verdad, aunque les aterrara lo que pudieran encontrar. La noche que eligieron para confrontar a Ana, la tensión en la casa era palpable. Esperaron hasta que los niños estuvieran dormidos y se sentaron en el salón, revisando una vez más las fotografías y las grabaciones. El sonido del reloj en la pared parecía resonar en el silencio, marcando el paso de cada segundo con una intensidad angustiante. Finalmente, Ana bajó las escaleras, su expresión como siempre tranquila y serena. Pero esta vez, Clara y Javier notaron algo diferente en su mirada. Había una frialdad, una ausencia de emoción que les puso la piel de gallina. Sin decir una palabra, Ana se sentó frente a ellos, su sonrisa enigmática nunca abandonando su rostro. Mientras Clara y Javier la observaban, Ana comenzó a cambiar. Sus rasgos suaves y amables se transformaron en algo más oscuro, más amenazante. Su sonrisa se volvió una mueca siniestra, y sus ojos, antes cálidos, ahora eran fríos y vacíos. La verdadera naturaleza de Ana se reveló, y lo que vieron llenó de terror sus corazones. Ana no era simplemente una niñera con un pasado oscuro. Era algo mucho más siniestro, una presencia maligna que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de los niños que cuidaba. Había perfeccionado su habilidad para manipular y controlar, convirtiendo cada hogar en su propio coto de caza. Los niños eran su presa, y los padres, sus marionetas. Clara y Javier intentaron levantarse, pero sus cuerpos no respondían. Era como si una fuerza invisible los mantuviera en sus asientos, obligándolos a enfrentar la realidad de su situación. Ana se acercó a ellos lentamente, disfrutando del miedo que veía en sus ojos. No necesitaba palabras para comunicar su poder. Su presencia lo decía todo. Mientras Clara y Javier luchaban por liberarse, Ana se volvió hacia las habitaciones de los niños. Clara sintió una ola de desesperación al darse cuenta de que no podían hacer nada para proteger a Lucas y Sofía. El miedo se convirtió en pánico cuando Ana desapareció en la oscuridad del pasillo, y ellos quedaron atrapados, impotentes. Las horas pasaron como una eternidad. Clara y Javier finalmente recobraron el control de sus cuerpos, pero el daño ya estaba hecho. Corrieron a las habitaciones de los niños, temiendo lo peor. Encontraron a Lucas y Sofía inconscientes, sus rostros pálidos y sin vida. Desesperados, llamaron a una ambulancia y los niños fueron llevados al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlos. Los días en el hospital se convirtieron en una agonía interminable. Los médicos no podían explicar por qué Lucas y Sofía estaban en coma. No había signos de violencia ni de envenenamiento. Era como si algo les hubiera robado la vida, dejándolos en un estado de suspensión. Clara y Javier se turnaban para estar junto a sus camas, esperando un milagro que nunca llegaba. La policía inició una búsqueda exhaustiva de Ana, pero parecía haberse desvanecido en el aire. Las pistas eran escasas, y cada día que pasaba sin noticias de ella aumentaba la sensación de desesperanza. Los detectives encontraron el diario de Ana en su habitación, y lo que leyeron los dejó sin palabras. Ana había documentado meticulosamente sus crímenes, detallando cómo se infiltraba en las vidas de sus víctimas, ganándose su confianza antes de destruirlas.
Clara y Javier leyeron las confesiones de Ana con horror. Entendieron que sus hijos no eran los primeros, y probablemente no serían los últimos. Ana había dejado un rastro de familias destrozadas a lo largo de los años, y su habilidad para desaparecer la hacía casi imposible de atrapar. La verdad era más espeluznante de lo que jamás hubieran imaginado. Un año después, Lucas y Sofía seguían en coma. Clara y Javier vivían en un estado de constante angustia, sus vidas reducidas a una espera interminable junto a las camas de sus hijos. La casa de los Martínez, que alguna vez fue un lugar de amor y alegría, ahora era un monumento al sufrimiento y la pérdida. Una noche, mientras Clara estaba sentada junto a la cama de Sofía, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. En ese momento, Sofía abrió los ojos y susurró una sola palabra: Ana. Clara sintió una mezcla de alivio y terror. Sofía estaba despierta, pero la mención de Ana significaba que la pesadilla estaba lejos de haber terminado. La revelación final fue aún más espeluznante. Sofía, en un estado de semiconciencia, comenzó a contarle a su madre sobre los juegos que Ana les había enseñado. Juegos oscuros y retorcidos que habían dejado una marca indeleble en su mente. Clara comprendió que, aunque Ana ya no estaba físicamente presente, su influencia seguía acechando a sus hijos. La lucha para liberar a Lucas y Sofía del control de Ana apenas había comenzado. Y así, los Martínez quedaron atrapados en una lucha interminable contra una sombra invisible, un recordatorio constante del oscuro secreto que había devastado sus vidas. Ana, la niñera perfecta, había dejado una huella que ni el tiempo podría borrar. La historia de los Martínez era un testimonio de que el verdadero horror no termina con la revelación de la verdad, sino que persiste en la incertidumbre de no saber cuándo, o si alguna vez, la pesadilla realmente acabará.